Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alejandra Borges, estoy en grado 11 y el día de hoy les vengo a hablar sobre un tema en particular que son las vanguardias literarias. Una de las vanguardias literarias es el cubismo. El cubismo se originó en el siglo XX, alrededor de 1907 a 1914, creo que, si no estoy mal, son unos 7 años, en donde el cubismo expresa y manifiesta como en romper cadenas con el pasado. El cubismo se manifiesta en forma de poesía, este, pero la poesía es algo en particular que es muy extraño, que tiene una estructura en particular, son dibujos, ¿sí? Son dibujos, ya les muestro, como este dibujo, como este dibujo. Este es un dibujo con un poema. ¿Qué pasa? El dibujo está hecho con el poema, o sea, no está que los ojos reteñidos con lápiz o la boca, no. Si ustedes se dan cuenta acá, esta palabrita que ustedes ven acá es la boca. Estas que ustedes ven acá es el sombrero. Estas que ustedes ven acá es como esta partecita, como el pecho y los hombros, ¿sí? Y este contorno que ustedes ven acá con letras es la cara. Es la cara. Ese es el cubismo literario. También tengo otras imágenes. Ay, ¿qué pasó? Encontré la imagen. Este es de uno de los exponentes. Guillermo es francés, entonces no sé pronunciar francés. Guillermo Apollinaire. Esta es uno de sus obras, es un poema con estructura como tal. Cabe recalcar que en la literatura cubista, el cubismo literario, se originó especialmente en Francia, en París. Em, Uno de sus exponentes es Picasso, es este francés, entre otros. Este es el cubismo literario. Cabe recalcar que también existen otros tipos de cubismo, que también está el cubismo sintético, que ya este cubismo sintético ya no es tanto con frases, sino ya es más como con dibujos. Em, Aquí también debo de tener otra imagen, que es esta, si pueden ver. Espérenme un momentico. ¿Dónde está? Es esta. Esta también es de cubismo literario y es del mismo creador de la imagen anterior, Guillermo Apollinaire. Es un caballo. O sea, todas estas imágenes que les estoy mostrando son poemas escritos, imagínense, que llevan más de un siglo existiendo. eh, y es la estructura es el dibujo, pero con poemas. Em, el cubismo sintético no me corresponde, pero igual sé que lo nombré, entonces les voy a dejar dudas como qué es el cubismo sintético. El cubismo sintético son imágenes, pero que ya no llevan letras. Se les voy a mostrar un momento, por favor. Encontré la imagen. Este es el, este es el cubismo sintético. Son imágenes más abstractas, con más formas, ¿sí? Que se entienden mejor, porque hay muchas imágenes del cubismo literario que uno dice, pero ¿qué es eso? O sea, tiene una forma, pero no le encontramos qué forma es. En cambio, con el cubismo sintético ya es algo más fácil de determinar qué es. Bueno, menos aquí yo veo guitarras, yo veo instrumentos, ¿sí? En el otro cubismo, que es el literario, es muy difícil poder saber
¿Qué es? Em, bueno, ya les expliqué eso. Les voy a dar también un video donde también, para que, de varias obras, ¿sí? De varias obras. Bueno, antes de ponerles el video que les dije que les iba a poner, se me olvidó decirles que, bueno, sí se los dije, pero no le entré mucho énfasis con esto. Fue que el cubismo literario era se creó, sí, el movimiento se creó, era más o menos a partir para rehacer la realidad, ¿sí? Para ver de otro modo la realidad y para poder soltar el pasado, como romper esas cadenas del pasado y ver hacia el futuro, ¿sí? Y ver hacia el futuro. Ahí es cuando entra el futurismo literario. Primero el video. El video dura 7 minutos más o menos aproximadamente y les dan una explicación un poco más profunda de lo que es el cubismo. Esto yo pues lo averigüé muy bien y lo estudié. Por eso les digo esto antes de, bueno, ya les muestro el video. El cubismo es quizás el más importante de todos los sismos, porque fue el primero y el que desencadenó todo el proceso de las vanguardias. El término lo acuñó el crítico francés Louis Buffels, afirmando que las pinturas de Braque estaban hechas con cubos. Vamos hoy a adentrarnos en este movimiento desde dos perspectivas, la literaria y la pictórica. El cubismo es un movimiento artístico que se inició en 1907 en París y aunque originalmente nace en el campo de la pintura, se extenderá después a casi todas las ramas del arte. Destacan los pintores Pablo Picasso, con cuya obra Las señoritas de Aviñón se inicia el movimiento, Braque, Leyer, Juan Gris o Apolinar. El cubismo se caracteriza porque rompe con la perspectiva tradicional y da un nuevo enfoque a la forma de concebir la pintura. La pintura cubista trata de recoger múltiples perspectivas de las cosas. Se representa en el mismo plano objetos desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, de frente y de perfil. Los tonos que aparecen son apagados, aunque luego van evolucionando y la gama cromática se amplía. En el cubismo, la idea intelectual es tan importante o más que la propia pintura que se plasma, algo revolucionario. El concepto es lo importante, de ahí que se necesite de una labor crítica para explicar la obra. El cubismo, desde la perspectiva pictórica, como manifestaron sus propios creadores, tiene influencias de las esculturas africanas y de la obra de Paul Cézanne. También la aparición de la fotografía, que captaba el momento con mayor precisión que cualquier pincel, hizo que los artistas buscaran otras vías de expresión diferentes. El cubismo se puede subdividir a su vez en dos etapas, la etapa analítica y la etapa sintética. El cubismo analítico, que abarca el periodo entre 1909 y 1912, elimina el color original de las representaciones y tiende a tonalidades monocromáticas. Lo importante no son los colores, sino la geometrización y la descomposición de la realidad desde este paradigma.
Los objetos, naturalezas y personas son analizadas desde diferentes puntos de vista, fragmentando los volúmenes y creando planos independientes que suelen mostrar diferentes puntos de luz. Es normal que lo representado se vuelva abstracto y sea difícil de interpretar a primera vista, de ahí que se haya denominado también a este periodo como hermético. Ejemplos de esta etapa serían Muchacha con mandolina de Picasso o El gran desnudo de Braque. El cubismo sintético se extiende desde 1912 hasta 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. En esta etapa, Braque y Picasso comienzan a introducir elementos novedosos al cuadro, como números, letras, trozos de periódico, papel pintado, partituras, naipes, fósforos o hule. Esta técnica se denominará papel collage y será muy imitada a lo largo de todo el siglo XX. En esta etapa, Bueno, ya se estaba pasando un poco al ay, perdón, me dio hipo. Ya se estaba pasando un poco al cubismo sintético, pero pues lo que realmente nos importa es el cubismo literario. Yo tengo aquí un ejemplo que hice yo, personalmente lo hice yo, de un poema de Jorge Luis Borges. El poema se llama Arte Poético. Y pues yo, pues bueno, yo lo hice así, no sé, el río, bueno. Era más o menos como escribir lo que entendía en el poema, pero creo que no me quedó tan bien. Pero bueno, el caso era que yo intenté como hacer el cubismo, porque no sabía que era arte cubística. Pero bueno, las nubes, o sea, intenté hacer como un paisaje, ¿sí? Y, y el río, las nubes, hubo una parte en el poema que nombraba mucho la muerte, como, bueno, no me acuerdo bien, pero aquí dice que en sueño que la muerte que teme, verán que la muerte en sueño, bueno, algo así, em, de esta noche, cada noche que se llama sueño, como que la muerte llega en cada noche y algunos los soñamos, otros no, pero el caso es que yo la dibujé con letricas, bueno, más o menos, porque no sé dibujar en letras. Pero Picasso, Guillermo Apollinieri, sí, pues eran artistas, eran expertos en hacer esto. Pero bueno, este es un ejemplo de cubismo literario. Es hacer una imagen en letras. Bueno, eso es todo esto. También les voy a decir bueno, perdón, les voy a nombrar dos obras aparte. Una ya se las mostré, pero les voy a nombrar dos obras aparte. La primera era de Guillermo Apollinaри, más reconocido como Apollinari, no más. Fue novelista, fue un poeta, fue un creador de arte. En- Él nació en 1880 en París, el 9 de noviembre. Mentiras, el 26 de agosto. Y murió el 9 de noviembre de 1918. Em, y pues creó la primera imagen que les mostré, el señor con el sombrerito, ese creó. También está, ahí tenemos uno que es americano. O sea, la primera imagen que les mostré es de Europa, pero también hubieron, ¿cómo se dice? Bueno, creadores de cubismo literario pues colombianos, no, pero sí americanos, del continente de América, que fue Vicente Huidobro. El poema em, es triángulo, pues aquí averiguando y esta información ya la tenía, pero es más o menos así, no sé si no alcanzan a ver, es así. Se los voy a leer, dice, se llama Te besa.
algo así. La bella gentil princesa es una blanca estrella, es una estrella japonesa. Tessa, sí, Tessa, es una más divina flor de Kioto y cuando pasa triunfante su panenki parece un tierno lirio. Parece un pálido loto arrancado una tarde de estío del imperial jardín. Todos la adoran como una diosa, todos hasta el Mikado. Pero ella cruza por entre todos indiferente. De nadie se sabe que haya su amor logrado. Y siempre está risueña, está sonriente en una feria japonesa, que las flores amantes, loca y traviesa, triunfante, besa. Y es así, es en forma como un rombo o un diamante. Este es del exponente Vicente Huidobro. Es de Santiago, región metropolitana de Santiago. ¿Ok? Nació el 10 de enero de 1893 en Cartagena, o sea, región de Valparaíso. Y murió el 2 de enero de 1948. Fue un poeta chileno representante de caligrafía y cubismo literario. O sea, este señor chileno, ¿sí? Del continente de América, chileno, fue uno de los exponentes creadores, o sea, Picasso y ellos, y Guillermo Apollonari, y eso pintaron otras cosas, en brocha gruesa, en arte, en lienzo, en muchas otras cosas. Pero Vicente se dedicó netamente a la caligrafía en cubismo literario. O sea, ese fue como su centro, ¿sí? La caligrafía y el cubismo literario. Para no hacer más largo este cuento del cubismo literario, su estructura son letras haciendo dibujos. Y duró más o menos 7 años, en- eh, a- como a principios de la Primera Guerra Mundial, más o menos. Y bueno, y vamos a empezar con el futurismo. Un momento, porque también tengo imágenes del futurismo, claro está.